Buenos días a todas y a todos. Hoy terminamos ya el curso. Es sábado por la mañana, hace sol, con lo cual el agradecimiento por su presencia hoy pues es redoblado. Alguna cuestión de tipo técnico y alguna cuestión sobre la finalización del curso. Estamos preparando una pequeñísima encuesta, algo muy breve, porque nos interesa mucho obtener información, saber cuestiones como relativas tanto a este curso como a posibles futuros cursos. Entonces, les vamos a agradecer mucho que respondan a esa encuesta. Es muy breve, pero va a venir muy bien pues para saber hasta qué punto pues estamos llegando a que las personas que participan en este tipo de eventos tienen y poder organizar futuros pues con mayor conocimiento de causa. El día de hoy va a ser un poco diferente porque va a consistir en un paseo virtual conversado que vamos a realizar con Mercedes Jover, la directora del Museo de Navarra, por las obras o por algunas de las obras que componen el proyecto Todo el arte es contemporáneo. Creo que no hay nada que añadir a la pertinencia que tiene un proyecto de estas características en un curso como este, ¿no? Será, por tanto, una grabación en vídeo que se realizó hace unos días, porque obviamente con estos medios que tenemos hoy, tal y como lo tenemos que hacer en estas circunstancias, pues no podemos hacer el paseo presencial que nos hubiera gustado cuando todo esto se proyectó. Pero bueno, en cualquier caso está grabado en vídeo, es un vídeo que dura creo que 38 minutos, es decir, más o menos los tiempos que están durando cada una de las conferencias, y después, pues como en días anteriores, procederemos a mantener un coloquio con Mercedes sobre las inquietudes que haya despertado el visionado del vídeo con respecto a este proyecto, con respecto a lo que estimen conveniente. A continuación, ya procederemos al cierre del curso, para lo cual pues abriremos un tiempo de conclusiones. En este tiempo yo voy a hacer una valoración personal mía, ¿no? como coordinador del curso sobre cómo lo he vivido, pero sobre todo me parece que es especialmente interesante que sea un tiempo de participación. Entonces yo creo que vamos a abrir una herramienta, lo haremos a través del chat, pero a mí me gustaría incluso que a través del chat, si van pidiendo la palabra, puede ir cogiendo la palabra para ya no solamente leerles, sino incluso poder escuchar sus voces. Eso sería lo interesante. Insisto en que es mucho más fácil y más rápido para mí acceder al chat que acceder a la opción de preguntas y respuestas, porque tengo un monitor pequeño y entonces no puedo ver todo bien a la vez. En cualquier caso, bueno, intentaremos entre todos estar atentos para que nadie se quede sin poder intervenir. Y bueno, pues creo que sin más... y una cuestión tipo de técnica. No sabemos por qué cuando el vídeo se escucha a través de auriculares, en algún caso hemos detectado que se produce eco. Eso se subsana simplemente escuchándolo a través del altavoz del ordenador, de la tablet o de lo que estén viendo. Durante la proyección del vídeo no voy a poder estar atendiendo, entonces si hay algún problema, pues siempre nos queda que este vídeo, que estará colgado en la página web del museo, de forma que en el canal de YouTube, de forma que se puede ver en otro momento también. Y creo que sin más voy a compartirlo, a ver si todo funciona. Esperemos que sí, en las pruebas ha funcionado y nos vemos entonces, o nos hablamos mejor dicho, dentro de un rato cuando termine esta proyección. Hola, pues buenos días. Estamos a poco más de una semana para que comience el segundo curso de Cultura Contemporánea.
Y para la sesión de hoy sábado pues vamos a contar con la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover, y además impulsora del proyecto Todo el arte es contemporáneo, que creo que es ineludible invitar a estos cursos por el propio sentido que tiene. Pero bueno, ella nos explicará mejor qué significa esto de todo el arte es contemporáneo. Gracias, Imanol. Todo el arte es contemporáneo es el lema que acoge la renovación del Museo de Navarra, en la cual se estuvo trabajando a lo largo del año 17 y 18 y que se presentó a la ciudadanía a principios del año 2019. Parte del convencimiento de que el arte, que estamos acostumbrados a ver en los museos de una manera cronológica, con una presentación de acuerdo con los dictados de la historia del arte, el arte en realidad es un lenguaje, es un sistema de comunicación que las personas, desde que tenemos restos materiales de su existencia, han empleado para expresar sus vivencias, sus inquietudes, los temas más profundos, sus grandes preguntas, sus grandes retos, sus alegrías, sus penas, sus miedos. Y por eso el arte, independientemente del momento en el que se haya realizado, como responde a esta presentación de temas profundos para la persona, pues nos apela muy directamente en este momento contemporáneo en el que estamos viviendo. Y por ello presentamos pues, una renovación de la colección, de la presentación de la exposición permanente, en el que las obras dialogan, en el que las obras cuentan cosas, en el que hay textos que te hacen preguntas. Pues yo creo que esto se merece un paseo, ¿no? Para ver esas Pues, obras y para que veamos de una forma concreta todo esto que estás diciendo, ¿no? Desde acuerdo, por supuesto que sí, y además eso nos va a llevar un tiempo. Estamos ahora en esta sala, tómate tu tiempo, y en las circunstancias actuales en las que estamos viviendo, que quizá las asociamos más a un espacio cerrado, también desde los museos, desde el Museo de Navarra, desde este curso, lo que queremos es reflexionar, ¿no? Ir hacia un pensamiento crítico, hacia una reflexión para, pues para plantearnos qué estamos viviendo, por qué, cómo podemos mejorarlo, todas esas cuestiones. Estupendo. Desde luego no se puede negar que esta obra es completamente intemporal. Efectivamente, esta obra de Emilio Sánchez Cayuela, Éxodo, del año 1963, pues realmente muchas veces cuando la vemos pensamos que podría ser cualquier fotograma en cualquier noticias, en cualquier momento y a cualquier hora del día, ¿no? Y efectivamente cualquiera de estos días que estamos viviendo ahora, ¿no? Una obra que tiene una fuerza enorme, en el que a mí, no sé qué opinarás tú, Manuel, pero a mí me llama la atención estas figuras que están perfectamente individualizadas, pero que también conforman un grupo compacto, unas figuras en las que se nota un caminar pesado, apesadumbrado, que por otra parte casi están carentes de rostros. Podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Con ese friso, que caminan todos unidos hacia esa situación de tener que dejar lo tuyo con tan pocas cosas, apenas un caballo, un carrito y algo sobre la cabeza. Son las personas, lo importante, un saco también, pero por otro lado también un cuadro que a mí me habla un poquito de esperanza, me habla un poquito de ilusión, ¿no? A través de ese amanecer que sobrevuela las cabezas y que de alguna manera pues te hace respirar, porque realmente en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy en día lo mismo, somos tan, no sé, tan poco solidarios, tan egoístas, no sé. ¿Y cómo se han multiplicado las razones y las causas por las que este tipo de situaciones se producen, ¿no? Es decir, conflictos bélicos, hambrunas, cambio climático, ahora enfermedad, pandemias, cada vez parece que hay más motivos, ¿no?, para que se produzcan situaciones de este estilo. Y es curioso, ¿no?, que en un tiempo actual donde la tecnología está tan avanzada, donde tenemos coches que nos llevan veloces, trenes, aviones y tal, cuando se produce esta situación al final hay que recurrir a lo más elemental y a lo más básico, ¿verdad? A caminar. A caminar. A caminar, sí. Y por otra parte es uno de los retos que tiene la sociedad actual, ¿no? Ser capaces de convivir tantísimas personas en el mismo planeta de la manera más sostenible posible y de la manera más solidaria.
traído hasta ahora, Mercedes? A ver. En realidad os he traído esta sala, la sala que ha sido denominada Maneras de Vivir, porque aquí en una serie de pinturas que van desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, encontramos representado cómo las mujeres, en esa cronología, pues han afrontado la vida, ¿no? Empezando con este cuadro, esta escabechería de Inocencio García Sarta, que es un depósito del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y que nos presenta una obra en la que la mujer está trabajando fuera de casa. Vemos todas las edades, ¿no? Las personas las mujeres un poquito más mayores, con los moños, las casadas que ya tienen hijos, tanto aquí en este plano medio como al fondo, como la jovencita que todavía lleva trenza, con ese pelo largo, cómo están trabajando a varios niveles, ¿no? La multitarea que tan perniciosa es. Ellas están a la vez trabajando en una fábrica de escabechando pescado e igualmente están amamantando a sus hijos, cuidándoles, barriendo, en fin, en unas condiciones terribles, ¿no? Aquí el tema de la conciliación familiar, que es también, ¿no?, que es tan actual como lógica reivindicación y como justa reivindicación, pues todavía, porque se tenía que llevar al bebé al trabajo, ¿no? Sí, además un trabajo en unas condiciones, cómo ha mejorado todo eso, ¿no? No para todo el mundo todavía hay personas que trabajan en unas condiciones no muy buenas, pero fijémonos aquí cómo van descalzas, trabajando tocando el pescado a mano, con lo fuerte que es también el escabeche, en fin, con humedades, unas circunstancias muy difíciles, ¿eh? Una obra también que desde el punto de vista artístico nos lleva, a pesar de ser muy moderna en su planteamiento, nos lleva hacia el clasicismo, porque evidentemente García Sarta está teniendo muy presente el esquema de las hilanderas de Velázquez, sí, en toda la composición, y conoce muy bien esa pintura impresionista, el tipo femenino de Renoir, la pincelada suelta, esas sardinas que están ahí sencillamente abocetadas. Realmente una obra que, como decíamos antes, que nos puede ayudar a pensar mucho, ¿no? Hombre, dado que la sala se llama Maneras de Vivir, realmente estas maneras de vivir, afortunadamente, creo que sí que han evolucionado un poco. Han evolucionado mucho, aunque como consecuencia de todas esas migraciones, todavía hay grupos que están viviendo en unas condiciones y trabajando en unas condiciones que realmente no son muy buenas, ¿no? Y es algo que la sociedad tiene que replantearse. Sí, si se hicieran desde luego cuadros de cómo están ahora, por ejemplo, en determinados invernaderos y en sitios así, realmente, claro, nos encontraríamos con situaciones muy duras, y muy difíciles, ¿no? Efectivamente, sí. Y junto a esta escena pues, de trabajadoras encontramos esta otra escena burguesa de finales del siglo XIX, en la que realmente se llama una lectura interesante. Y en esta obra encontramos un interior burgués, vemos a la dama perfectamente acicalada, es de finales del XIX, la niña está leyendo, yo lo que veo es que la niña está leyendo, ¿no? En su casa, con su madre. Entonces no puedo evitar preguntarme, ¿es la madre la que le está enseñando a leer a la hija? ¿O la madre no sabe leer y es la hija la que le está leyendo? Porque aunque es cierto que desde hacia 1857 la ley Moyano dijo que las mujeres fueran a estudiar, pues hay muchas cosas que no estaban tan extendidas, ¿no? Entonces, esa es una duda que se plantea, ¿no? Pero indudablemente la educación de la mujer pues, ayuda a que la sociedad evolucione, todo su 100%, incluso antes del 50%, pueda adquirir ese pensamiento, esa reflexión, esa apertura del mundo, ese conocimiento que te da la lectura, acompañada de las ciencias y de las artes, de toda la cultura, y bueno, pues es muy importante, ¿no? La importancia que tiene el hecho, la madre le está sujetando en la cadera, le está sujetando en el brazo, ella balbuceando, como dándole seguridad en esta acción tan importante que es la educación formarse, ¿no? La educación es ese gran cambio que permitiría que la sociedad mejorase en su comportamiento entre ellas. Este es de 1896, claro. Fíjate que es curioso que en la actualidad se está reivindicando por parte de algunos sectores sociales, muy burgueses también, por cierto,
la educación en casa, de nuevo, ¿no? Es decir, que de aquí pasamos a que se autorizaran las escuelas públicas y que la gente tuviera un acceso general a la educación, a otra vez reivindicar casi ese mismo tipo de situaciones en la actualidad, ¿no? La educación en casa, yo con mis hijos, yo quiero... Sí, es un signo como de modernidad en estos momentos, sí, ¿no? curiosamente. Aunque se está viendo agravado por la situación de la pandemia, que nos han metido a todos en casa, el miedo a salir, en fin. Pues sí, la vida es cíclica, por eso consideramos que es tan importante pues, una reflexión de la sociedad y una manera de pensar en conjunto. Una manera de pensar en conjunto. Pero curiosamente también siguen siendo las mujeres, tanto entonces como ahora, quienes prácticamente se encargan de la educación, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el cuidado, sobre todo en las etapas inferiores, ¿no? Cuando se trata de comenzar a leer y demás. En ese sentido, seguimos todavía... Sí, la sociedad evoluciona muy lentamente. Muy lentamente. Evoluciona muy lentamente, ¿no? Y ya que hemos mencionado esta preocupación que nos preocupa tanto en este momento contemporáneo, el tema de la pandemia, que además no sabemos cómo va a evolucionar, si ha llegado para quedarse, todas estas mascarillas con las que estamos hablando ahora, un poco también para reivindicar y para hacer ver el momento en el que estamos, ¿no? Ya que hemos mencionado el tema de la pandemia, es muy interesante en esta misma sala, traigo un gran cuadro de Ciga, en el que nos presenta un viático en la montaña del Baztán, una obra pues, que nos ofrece ese momento en el que llega a una casa para una despedida, ¿no? Ese gran drama que se ha vivido en todo el mundo con motivo de esta pandemia, de no poder despedir a los seres queridos. ¿Qué queda en el alma de esas personas, ¿no? De no poder despedirte de... Es una de las cosas más duras, ¿sí? Fíjate que yo cuando veo este cuadro, cuando he visto este cuadro siempre me viene a la cabeza una cuestión que es muy contemporánea, que es la que tiene que ver con los rituales que ordenan nuestra vida, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y cómo estamos necesitados, estamos actualmente en la sociedad contemporánea huérfanos de determinados rituales. Es lo que, por ejemplo, con respecto a la muerte, porque aquí está todo muy ritualizado. Se ve perfectamente que la mayor parte de las acompañantes son mujeres, o prácticamente todas, ¿no? Son mujeres. Entonces, esto estaba perfectamente ordenado en esta sociedad, ¿no? En nuestra sociedad actual, este tipo de situaciones estamos resolviéndolas cada quien más o menos como puede o como se le ocurre, ¿no? Y ya cuando llega una situación como la que dice que hay una pandemia, donde no puedes ni tan siquiera lo más elemental, que es el abrazo, que es esa despedida íntima e inmediata, pues todavía nos sentimos mucho más huérfanos, ¿no? Efectivamente, porque realmente es la gran pregunta, ¿no? A las personas nos preocupa mucho el día a día, vivir la vida, pero nuestra gran pregunta es de dónde venimos, a dónde vamos, y el momento de ese final de la separación del ser querido es un momento muy duro, ¿no? Y eso lo plasman muchísimas obras de arte. Y para esos momentos duros, la solidaridad, la compañía, estas mujeres, que por otra parte ya vemos cómo la sociedad uniformaba, ¿no? Todas ellas viudas, todas de negro, no porque sea un ritual de despedida casi a una persona que está a punto de fallecer, sino porque la mujer en el momento en el que enviudaba pasaba a vestirse de negro y a pasar lo más desapercibido posible, haciendo grupo en esa sociedad. Me parece que las propietarias de la tristeza eran las mujeres, que los hombres no parece que no podían estar tristes, ¿eh? No, claro, la ocultación de los sentimientos a los niños, que los hombres no lloran, ¿no? Todo son estas cosas muy contemporáneas, muy actuales, están en el día a día, ¿no? De cuál es nuestro papel con respecto a las emociones, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Un torero, Mercedes. Orteguita. Orteguita. Este es un fake, esto no es un torero realmente. Bueno, qué palabra más actual para decir. Hombre, sí. Realmente era una persona, vivía en Tudela, este es el Orteguita de César Muñoz Sola, pues un pintor tudelano que además es muy conocido en esta zona precisamente por haber hecho la galería de retratos de los presidentes del Gobierno de Navarra, también muchos retratos de presidentes y presidentas del Parlamento de Navarra, y sin embargo, junto a esa representación de toda la notoriedad y la fama,
presenta esta obra que a nosotros nos parece importantísima, una obra fantástica, en la que muestra a Orteguita, que era un señor de Tudela, que le gustaba el toreo, solía estar pues, en la plaza de toro, acompañando a los toreros algunos tudelanos, y al final a Muñoz Sola lo que le interesó fue retratar a esta persona, para lo cual le regaló un traje de torero de segunda mano, fue un poco la manera que tuvo de convencerle, y en mi opinión, en el momento en el que este pobre hombre de la calle, un bebedorcillo, se reviste del traje de luces, pues es una representación de la dignidad de la persona. Qué interesante, porque a mí, claro, ahora que estás contando esta historia, me parece o me viene a la cabeza un poco cómo en las sociedades contemporáneas, cómo nos mostramos a través de las imágenes, reforzando o ocultando lo que realmente somos, ¿no? O aquello que somos. Que todos lo que ahora mismo está pasando en las redes sociales, la forma en la que la gente tiene de autorrepresentarse, ¿no? Y esa relación que se establece con el ser. Hoy mismo ya un anuncio en la radio, y es que ya son periódicos, champús, de todo el mundo te dice que aquello que consumes es lo que eres, ¿no? Esa cosa de esa relación entre el ser y lo que de alguna forma tú estás mostrándote hacia el exterior, ¿no? Y bueno, ya veo que este hombre, claro, la expresión de su cara desde luego dice que está completamente imbuido del personaje. No somos personajes al final también. Somos personajes y tenemos una parte material que es el cuerpo, que más o menos nos lo conocemos, que nos gusta, que no nos gusta, que siempre estamos en diálogo con él, pero también tenemos un fondo, tenemos un espíritu que de alguna manera el arte siempre le ha apelado, porque esta sala se llama Imágenes para Ser. El arte, ese lenguaje siempre ha ofrecido paradigmas, modelos, y en estos para los santos, las santas, los grandes señores, los grandes retratos, esas costumbres que hemos mencionado antes, de las galerías de presidentes, de presidentas. Y en estos momentos en que la sociedad, cada uno de manera individual, tiene su visión sobre sí mismo, pero también la visión que le impone la sociedad, ¿no? Siempre hay modelos, los influencers, las redes sociales que tú has mencionado, todo eso que nos está atacando por todas partes, desde el teléfono, en el ordenador, en cualquier elemento de comunicación que hagamos, te están dando ideas para que seas de una manera, para que te conviertas en algo y demás, ¿no? Algo que yo sí que considero que hay que pararse a pensar, hombre, vamos a ver, yo cómo quiero ser, ¿no? Cómo quiero representarme, cómo quiero mostrarme, en directo o virtualmente. Sí, es que hay gente que termina esclava de aquella imagen que dio de sí misma en algún momento, claro. Efectivamente, porque no somos conscientes de que la imagen que proyectamos en nosotros también es parte de nuestra vida y que esa vida privada que estamos perdiendo como consecuencia del crecimiento de las tecnologías y de todo lo digital, pues eso en un momento determinado te puede volver... Fíjate, un solo traje lo que puede hacer, ¿no? Sí, pero es un traje y es también una ilusión, claro, es también un querer ser. Es como cuando te vistes de novio o de novia. Efectivamente, lo que tú decías de los ritos. El traje lo que te hace, ¿no? Revestirse, sí, el traje, ¿no? Y la importancia que damos al aspecto, a nuestro aspecto. Sí. Podría ser un selfie casi. Efectivamente. ¿Has traído al paraíso? En el paraíso estamos. Sí. Esto yo creo que sí, ¿no? Que trae a la... Vamos, yo creo que puede estar muy vinculado, ¿no? Con la idea hoy que tenemos o con la situación, mejor dicho, que estamos viviendo, ¿no? Con respecto a la naturaleza y a la pérdida que está siendo muy natural. Fíjate aquí la diversidad de especies, ¿no? Como este poema nos habla de esa diversidad que hoy en día pues... Pero es curioso, ¿verdad?, cómo estas imágenes que están en la Biblia relatadas, porque no son imágenes son descritas, ¿no? Cómo han construido nuestro imaginario, ¿no?, sobre lo que es el mundo natural que asociamos, ¿no?, con lo paradisíaco, que hoy estamos comprobando
que ya no es una cuestión de que sea algo paradisíaco, sino que justamente la riqueza y la diversidad biológica tiene que ver justamente con el mantenimiento de toda esta, de toda esta riqueza, ¿no? De toda esta situación. Efectivamente, y por otra parte también ves este espacio tan bello, tan hermoso, donde sientes que serías muy feliz, ¿no? En esos árboles o con todos estos peces. Y por otra parte, lo alejados que estamos de la naturaleza, en la sociedad actual, en la que vivimos en grandes ciudades, que procuran más aislamiento, aunque estemos muy juntos, al final somos más individualistas, estamos más aislados y además no estamos cuidando convenientemente la naturaleza, de modo y manera que nuestro planeta se está sobrecalentando, hay riesgo de que haya un colapso incluso, ¿no? Sí, incluso hay toda una cultura urbana para la cual casi el paraíso estaría en la ciudad, ¿no? O sea, seguramente tú conoces, yo conozco personas que no tienen ningún vínculo con todo este mundo natural, ¿no? Sino que la ciudad es su mundo, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? No sé si eso tiene que ver con lo que María Martín llama los paraísos asfaltados, pero realmente hay un cambio de cultura. Pero bueno, hoy se está reivindicando esto todavía. Al final es que somos las personas somos animales racionales culturales, ¿no? Entonces toda esa cultura en torno a la ciudad, que es el hábitat que conocemos, en el que hemos crecido, pues nos hace habituarnos y considerarlo eso nuestro paraíso, ¿no? Pero todavía la idea de belleza creo que va muy vinculada a este tipo de mundo, ¿no? Al mundo natural, ¿no? O sea, como tú decías antes, ¿no? Este lugar idílico, donde yo recuerdo que siendo profesor de instituto, una vez les propuse a mis estudiantes que pensaran, ¿no? Sobre un paisaje idílico, bello y demás, ¿no? Y la descripción era una descripción en la que había pues, árboles, había animales, había ríos, había vegetación muy verde. Nadie pensó en el desierto ni pensó en un tipo de paisaje completamente distinto, ¿no? Hasta que uno se percató de que lo que estaba describiendo era aquello que él había aprendido cuando estudiaba religión, que era el paraíso, justamente de la descripción bíblica, ¿no? El pobre se llevó muchas comas, porque él se tenía a sí mismo por alguien ateo, anarquista, y de repente se dio cuenta de cómo su imaginario también estaba siendo construido por esta idea, ¿no? Y seguramente el nuestro también, nuestra idea de belleza ha sido construida, y el arte ha sido quien realmente ha puesto imágenes a esa descripción, ¿no? Y nos ha hecho ver... Indudablemente, y que además la persona de alguna manera necesita tener una referencia paradisíaca para superar muchos momentos en los que pues, te hundirías, pero dices, bueno, pues iré, saldré, veré, mejorará. Esa idea de algo estupendo, ¿no? Claro. Lo necesitamos para superar. Hoy ya es la ciencia realmente, ya no es el arte, es la ciencia realmente que nos está diciendo que esta necesidad de conservar esta biodiversidad es ya algo que tiene que ver con nuestra propia supervivencia. Es decir, ya no tiene que ver ni tan siquiera con la belleza o con el idealismo, sino tiene que ver con la propia pervivencia de la especie, el que seamos capaces de que este mundo diverso y rico biológicamente siga existiendo. Y tan necesario para nosotros, ¿no? Sí, porque además también el concepto de belleza ha cambiado muchísimo, lógicamente. De todas maneras es un conjunto imponente, ¿no? Tener aquí 12 cobres del siglo XVII representando esta creación del mundo, con esa belleza, mostrando todos esos animales, algunos de ellos incluso fantásticos, ¿no? Sí. Los leones, en Amberes, a finales del siglo XVII no había leones, pero ahí están pintados todos estos peces imaginados, ¿no? Y conviven con cervatillos. Bueno, yo creo que es esa idea un poco de dar idea de la gran diversidad, ¿no? de la riqueza que tiene el mundo entero. ¿Tenías un interés especial en mostrar esta obra? Sí, la verdad es que esta es una de las salas más especiales del museo. Y dentro de esta renovación de todo el arte contemporáneo se ha creado este programa Convivencias, en el que, con coherencia al hecho de que no presentamos
las bienes culturales desde el punto de vista cronológico, sino del mensaje que transmiten, pues se encontró, el amplio equipo de trabajo formado, se encontró unas relaciones entre este cuadro, Las Artes, de Francis Bartolozzi y Lozano de Sopés, con nada más y nada menos que los capiteles románicos de la Catedral de Pamplona de hacia 1130. Sí, sí. Y realmente, pues es que tú sabes bien, Imanol, que hay unas relaciones muy importantes. Es que el salto, el tiempo es muy grande, sin embargo, yo que lo puedo analizar desde el punto de vista estilístico, sobre todo, la proximidad es muy grande, ¿no? Porque es un cuadro cubista, al lado de unas obras hechas, como dices, en el siglo XII, pero que también tienen ese trasfondo cubista de contar historias muy complejas en espacios muy pequeños, ¿no? Y que, claro, para eso necesariamente hay que recurrir a la alegoría, al símbolo. Entonces, bueno, toda esta simbología que hay aquí tiene que ver con nosotros hoy. Pues encontramos unas figuras, la relación, además de esa manera de abordar el trabajo en historias complejas en espacios mínimos, como también nos has explicado, las artes, ¿no? Esta plasmación en la que encontramos elementos, un hombre, una mujer, el sol, la luna, las palomas, los libros, los textos, estrellas, letras, geometrías, elementos que vamos a encontrar también a lo largo de estos capítulos, ¿no? Y por otra parte, una misma función, la manera de trascender, así como un capítulo románico era cómo explicaban lo que el texto de los evangelios cuenta, no lo explicaban de manera visual, aquí se transmite ese importante papel que se da al arte, ¿no? El arte como ese sistema que te permite trascender la materia y que te eleva en esa búsqueda de la paz, con la paloma, en esa contemplar todos los momentos de la vida, desde el sol a la luna, en la poesía, la música, la literatura, plasmado de una manera pictórica. Entonces, en ese sentido, el diálogo y la convivencia es total, ¿no? Bueno, de alguna forma el arte nos construye, ¿no? Efectivamente. Nos construye, somos, de alguna forma, vamos construyendo nuestra subjetividad en función de lo que los relatos que han ido haciendo, que nos preceden, nos han ido diciendo sobre los grandes temas, como decíamos al principio. En este sentido, pues sí que hay grandes temas, pero luego te hablabas de eso, de esa visión trascendente del arte, pero también el arte a veces tiene otra cara, ¿no? Y me parece que en este cuadro también hay otra cara, ¿no? En este cuadro hay otra cara, y también quería comentar un tema muy interesante que nos ha, por eso para nosotros, para el Museo de Navarra es un poco especial, porque este cuadro está firmado. Está firmado Lozano de Sopés. Lozano de Sopés, un artista navarro, con su clientela, con su público, que estaba casado con Francis Bartolozzi, Piti Bartolozzi, una gran pintora, la decana de las pintoras contemporáneas de Navarra, que sin embargo no firma el cuadro. Y muchas de las representaciones y del esquema y del espíritu que subyace está muy ligado al arte de Piti Bartolozzi. ¿Por qué? Pues refleja esta sociedad de finales de los años 50, cuando el pintor, el hombre, el profesional era él. Él firma y tiene más facilidad para venderlo. Sin embargo, en la cartela nosotros ya hemos plasmado a los dos artistas que lo han realizado, ¿no? Si empezábamos esta conversación tú y yo hablando de la importancia de tomarse un tiempo, si vienes al museo, entras en el tema a través del breve texto y ves la firma y luego ves la cartela, empiezas a preguntarte, ¿no? Hay textos que te dan una pista y te van contando, y todo eso hace un poquito pues pensar también en este mundo contemporáneo la importancia del papel de la mujer, que hemos comentado hace un ratito que todavía salía en esa misión de cuidadora, la que transmite la lectura, la que cuida, y sin embargo también es y debe desarrollar esa función profesional en el arte de manera tan importante. Pero es curioso, ¿no? Esa ocultación, bueno, ahora mismo se está reivindicando mucho justamente y están saliendo a la luz mujeres artistas que en la historia han sido, pero que han estado ocultas, ¿no? Y vaya, resulta que tenemos un ejemplo aquí. Tenemos un ejemplo clarísimo, tenemos un ejemplo muy claro. De esa ocultación, sí. Y efectivamente, eso que decías, que este cuadro tiene otra cara, vamos a pasar ahora a verlo, y eso explica esta presentación que hacemos. Si nos fijamos, si pensamos un poquito, hemos hablado de convivencias, ¿no? Convivencias cuando hablamos, y tú como
persona que está integrada en el grupo de investigación de arte, que fuisteis los que colaborasteis en el Museo de Navarra para hacer toda esta mediación de todo el arte contemporáneo, hablamos que queremos introducir obras del siglo XX, del siglo XXI, en salas anteriores, pero no son obras que han llegado para ponerse en una pared, en un sitio especial, no, están conviviendo, se han posado sobre estos elementos autoportantes, etéreos, que además nos permiten ver el reverso de las obras. Sí, porque en este caso parece que el reverso es muy importante. Sí. Pues esta obra nos muestra una sorpresa que además nos cuenta muchísimo, da mucha información, ¿no? Por una parte vemos que Las Artes de Bartolozzi y Lozano de Sotés se ha reutilizando un lienzo de gran tamaño, y te lleva perfectamente hacia ese año 57, el periodo ya posguerra continuada, la economía muy frágil, y están utilizando un lienzo del año 37 que la investigación que hemos realizado nos hace ver que presenta una propaganda de naranjas. Propaganda de naranjas, que ellos cuando terminó la guerra estaban en Valencia, y se sostenía el gobierno de la República en Valencia a través de la venta de naranjas por el mar hacia Francia, ¿no? Entonces nos está dando muchísima información sobre el sistema económico, sobre el sustento, en fin, la precariedad de los artistas, ¿no? Y también desmitifica ese arte, ¿no? Ese arte sin el cual realmente no podemos vivir, porque la sociedad siempre lo ha hecho, pero que por otra parte al final se constituye de elementos materiales como son pues, la madera del bastidor, el lienzo, los pigmentos, y que lo que aporta la persona artista es el sentimiento, lo que tiene en la cabeza, lo que tiene en su corazón. Claro, es que por un lado tenemos, parece como el lado sublime del arte, ¿no? Pero por otro lado el lado también material del día a día, ¿no? Con los pies en el suelo. Claro, ahora mismo fíjate que se está... Lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Es curioso, ¿no? El papel que ha cumplido la cultura en ese momento, ¿no? Donde teníamos que estar encerrados, ¿no? Pero a la vez el papel que se está dejando jugar a la cultura justamente en este momento, que es que está en la precariedad más absoluta y no se está cuidando especialmente, ¿no? Estamos todo el día escuchando las quejas y los lamentos de artistas de todo tipo diciendo pues sí, parece que todo tiene una doble cara, ¿no? Esa doble cara, ¿no? Pues a ver si cae de la parábola. Bueno, Imanol, como es un día muy especial y estamos con un alumnado muy interesado, pues vamos a terminar con esta pieza, que es una de las piezas más importantes del Museo de Navarra, el mapa de Abauz, que excepcionalmente lo hemos sacado de su vitrina, con la colaboración de la restauradora, para, pues efectivamente, para poder apreciar sus características materiales. Da mucho gusto verlo así, porque casi siempre lo hemos entendido a través de las infografías que se han hecho sobre él, pero está muy bien. Hombre, a mí esta pieza me parece fascinante. Me has comentado antes la singularidad, lo singular que es, ¿no? en todo el arte paleolítico, pero es que me parece impresionante porque enseguida me trae a la cabeza las necesidades que tenemos siempre de representar el territorio, ¿no? El mapa como concepto solamente aparece mucho después, pero qué interesante es, ¿no? Y cómo hoy nos relacionamos con los mapas, cómo ha cambiado. Yo soy un aficionado a los mapas, yo conservo todos los mapas que me caen en mis manos, me encantan. Pero hoy en día me doy cuenta que muchas veces cuando voy al monte me fío más del GPS que del mapa, lo que antes ya hacía, ¿no? Entonces, esa representación del territorio, ¿no? Que sirve a alguien que es capaz de leerlo y de decodificarlo para hacer algo, en este caso, tan elemental y tan necesario, ¿no? Como alimentarse y como poder garantizar la subsistencia, que eso pasara, ¿no? En no sé cuántos siglos hace, ¿no? Pues, 1807 a.C. me parece fascinante. Sí, realmente es una pieza muy importante también desde el punto de vista como bien cultural, toda la información que nos trae, ¿no? La identificación de los motivos que representa se hizo en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, el equipo de Pilar Utrilla, y después de más de 10 años de investigación llegaron a la conclusión que algunas de las múltiples incisiones que hay aquí en realidad lo que estaban representando es un mapa.
la orografía que se ve desde la entrada, desde la puerta de la cueva de Abaun. Es el mapa de Abaun, desde la cueva, ¿no? ¿Y qué visión tiene esta pieza? Que además tiene otras muchas inscripciones de mucho tipo, ¿no? Pues la misión que tiene, según la investigación, es ser un mapa que venían a cazar del norte de los Pirineos, lo cruzaban y venían a cazar a Abaun, donde había esta zona, esta cueva de resguardo, y había una zona donde había muchos venados, muchos animales, ¿no? Y este mapa permanecía en la cueva, no se lo llevaban. Pesa menos de 1 kilo, 950 gramos, pero claro, desde el punto de vista funcional, cruzar, una vez que has cazado, cruzar con todo este peso extra, pues no era una cosa interesante, ¿no? Y que solo serviría para ese lugar. Exactamente, solo servía para este lugar. Se quedaba y las sucesivas campañas de caza se lo encontraban en la cueva, ¿no? También tiene sus manifestaciones artísticas. Algunas de estas incisiones son casi las primeras representaciones de perspectiva. Y vemos un conjunto de cabritas que están con los cuernos, que están con los cuernos en V, representando una perspectiva en el año 9815 a.C. O sea que no solamente es el primer mapa occidental considerado hasta el momento, sino también pues, una manifestación de esos recursos que luego el arte va a utilizar para transmitir elementos bidimensionales, lo que quiere transmitir el concepto de profundidad. Pero sigue siendo fascinante, ¿no? Que una piedra con unas incisiones termine siendo un elemento del que depende la vida de todo un colectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque llega a un lugar que desconoce y sin embargo esto le explica. ¿Qué es lo que nos hacen los mapas? Nos explican los lugares que previamente no conocíamos y nos ayudan a entenderlos, ¿no? Pues efectivamente, y además, Imanol, engarzándolo con lo que has comentado, esto que ha sido un mapa, que ha sido un elemento muy importante para el sustento de una sociedad pues hace 11.000 años, en la actualidad es un bien cultural muy importante que tenemos la misión de conservar y de transmitir a las generaciones siguientes, porque las siguientes generaciones les van a hacer las preguntas que en su momento la sociedad tenga sobre las cosas en las que están interesadas, y esta es una de las misiones del museo. Que aunque todo el arte, que todo el patrimonio es contemporáneo, porque lo vemos en un momento dado, porque es un lenguaje, pero también es muy importante conservarlo, igual que se quedaba en la cueva para los siguientes cazadores, esta institución lo conserva para las siguientes generaciones, para la sociedad que viene, en esta que está saliendo y que no sabe hacia dónde va, que viene pues para poder continuar. Pues muchas gracias por el paseo. Realmente yo espero además que sirva para que quienes en este momento están asistiendo al curso se animen a profundizar más, porque había muchas más obras, ¿verdad? Hemos tenido que seleccionar por unas poquitas, pero sí. Es que realmente, visto de esta manera el museo, al final prácticamente todas las obras nos hablan de nosotros y de nuestro hoy, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta es la idea del paseo y la idea del curso. Pues muchas gracias, Mercedes. Pues muchas gracias, Imanol. Un saludo. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Bueno, estamos aquí de nuevo, nos vamos incorporando. ¿Se ha escuchado bien? ¿Se ha visto bien? Bueno, a mí me parece que el sonido es bastante mejorable. Ya hemos comentado que era la primera experiencia online y hemos sido conscientes pues con unas salas vacías que estábamos solamente nosotros dos y el equipo de grabación, Tony y Pablo, al que hay que agradecerle el trabajo hecho en tan pocos días, pues el eco que producían las salas unido a las mascarillas pues no es tan bueno como debería. Así que pedimos disculpas por ello e intentaremos mejorarlo para futuras propuestas. Muy bien, pues bueno, como en días anteriores, yo creo que abriremos un espacio para comentar este paseo.
En este caso, yo creo que ya he hablado demasiado. Por tanto, creo que bien a través del chat o simplemente pues abriendo los micrófonos, quien tiene la facultad para ello, pues podéis hacer algún comentario. Os comento a todos que estoy teniendo algún problema técnico y que a veces se me congela vuestra imagen y no os oigo, ¿no? O sea que a lo mejor no puedo estar tan atenta como me gustaría. A ti se te escucha bien, Aprovecho para hacerte una pregunta, Mercedes. Una curiosidad. ¿En el museo tenéis equipo de investigación? No. No y sí. El Museo de Navarra tiene una plantilla, somos muy poquitos, una plantilla muy reducida, pero sí que contamos con equipos externos, ¿no? Por ejemplo, para todo este trabajo de mediación que se ha realizado para todo el arte contemporáneo, pues hemos trabajado con EDARTE, el grupo de investigación de la Universidad Pública de Navarra, en la que está integrado Imanol Aguirre, Amaya Arriaga y sus colaboradores. Ellos trabajaron intensamente a lo largo de todo el año 2018, ayudándonos a sintetizar toda la propuesta museológica que habíamos creado. Y luego, por otra parte, respecto de las piezas, bueno, pues algunas sí que se investigan internamente a lo largo de toda la trayectoria del museo, pero lo que sí que intentamos es estar al tanto de la bibliografía actual, ¿no? Y desde luego facilitar toda la investigación a los estudiosos. Por ejemplo, el mapa de Abans, la última, pues el equipo de Pilar Utrilla, que lleva trabajando en la pieza ya no sé cuántos años, no solo publicó sus descubrimientos, sino que ha vuelto varias veces, la ha fotografiado, la ha visto y nos consta que sigue en ello, ¿no? Y todo el retorno que nos dan esas investigaciones lo intentamos plasmar en nuestra exposición permanente y en la difusión que hacemos sobre los fondos que custodiamos y exhibimos. Ok. A mí me gustaría, en primer lugar, ¿se me oye bien? Sí, se puede. Sí. Bueno, felicitaros porque la verdad que ha sido un recorrido espectacular. Habéis conseguido el objetivo de señalarnos temas pues muy actuales, preocupaciones esenciales, ¿no? de nuestra sociedad. Y como decís, seguramente el trabajo de selección ha sido complicado, ¿no? Y me gustaría pues que quizás nos contarais, si hay tiempo, alguna de las que se os ha quedado en el tintero, ¿no? Y que no habéis podido meter. Y me ha sorprendido también, no sé, quizás porque de estas cosas que se te quedan en la memoria, ¿no? La importancia que tienen también pues los restos romanos, ¿no? Del origen de nuestra ciudad, si hay alguna de esas obras que se os ha quedado en el tintero, en esa selección final, bueno, que puedan ser de la antigua Roma o cualquier otra que os animéis a comentarnos ahora. Gracias. Pues la verdad es que el trabajo de selección fue relativamente fácil porque desde la orientación del curso las piezas nos hablaban, nos pusimos de acuerdo enseguida en las 6 piezas que había que comentar en el espacio de tiempo que también nos habíamos propuesto. Y ahora hablar de alguna pieza de Roma, la verdad, José, sin tenerla presente, me parece que puede ser un poco duro, ¿no? Para la audiencia. Yo invito a visitar al museo y cualquier persona que quiera puede solicitar una visita, ¿no? Comentar que las piezas de Roma, la romanización en el Museo de Navarra, es precisamente un proyecto en el que estamos trabajando ahora para actualizarlo. La actual, evidentemente, Pamplona y Navarra, pues es una tierra muy romanizada. Este museo se presentó en el año 90 y la romanización está, en su presentación permanente, está prácticamente igual desde entonces, aunque hay piezas que se han actualizado, ¿no? Pues recientemente se ha mostrado una cabeza de Augusto que se mostraba, se ha identificado con un Augusto divinizado, todo eso lo hemos dado a conocer, lo hemos incorporado en la cartela, pero la romanización la vamos a actualizar después de tantísimos años, desde el año 90,
después de tantos años con la misma presentación. Y ahí se dará a conocer pues todos estos trabajos de arqueología que se han dado en todo el territorio navarro a lo largo de todo este tiempo. Muy bien, gracias. Bueno, llegan felicitaciones, pero no veo preguntas. No sé si hay algo que se me escapa. Si veis algo, me lo decís, por favor. Bueno, pues en cualquier caso, tanto Mercedes como yo mismo estamos aquí cerca y en cualquier momento pues podemos intercambiar opiniones con cualquiera. Es el caso de los ponentes que pues quizás era el momento, ¿no?, para poder hacerlo. Yo voy a pasar... Perdona, Imanol, de hecho a mí me gustaría aprovechar este momento para comentar, dada la situación que vivimos especial de la pandemia, no sabemos si lo de especial se va a quitar y se va a quedar de otra manera, que nos planteemos el museo y los museos como un lugar de bienestar, es decir, estamos todos trabajando para intentar que esta situación pues no nos afecte, que nos afecte lo mínimo posible, ¿no? Y las personas que tengan inquietudes, que tengan ganas de estar en un lugar seguro desde el punto de vista de contagiarte y un lugar donde puedes disfrutar, donde puedes aprender, donde puedes reflexionar, que el Museo de Navarra está abierto para ello y que ahí hay un correo electrónico en el cual se pueden solicitar visitas en grupo, que podemos organizar visitas guiadas por temas interesados, porque consideramos que es un momento para continuar con este servicio público, ¿no?, de apoyo a la ciudadanía y que en una casa podemos sentirnos a veces un poco agobiados y que aunque leamos y veamos pantallas, pues estar en contacto con los bienes culturales, con la belleza, con esos textos que nos hacen preguntas, que nos dan ideas sobre cómo visitar una sala, pues que es una misión importante que ponemos a disposición y que queremos hacer, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues como decía, entonces no se trataría tanto de sacar conclusiones, sino de ubicar algunos puntos sobre los que quizás recoger, ¿no? Un poco trabajo de espigador, ¿no? Recordando aquella película de Agnès Varda, ¿no? Sobre lo que ha salido estos días. En cualquier caso, más que hacer un largo discurso mío y de acuerdo al espíritu que hemos reclamado estos días, de ampliar el espectro de quienes tienen la palabra, yo solo voy a hacer esto, colocar unos puntos sobre los que a mi juicio se ha ido configurando esta idea de contemporaneidad en este curso, pero esperando siempre que sean completados, ampliados, corroborados o refutados pues por toda la audiencia. De tal modo que, como han defendido varios de nuestros ponentes, las conclusiones que queden registradas no sean las del experto, si quien habla, en este caso yo, mereciera tal calificativo, sino la de la inteligencia colectiva puesta a trabajar de forma creativa, mostrando toda su diversidad, que casi sería un poco la compilación de todo. Desde mi punto de vista, hemos constatado algo que animaba el propio espíritu del curso, ¿no?, que el presente no es un tiempo autónomo, no es radicalmente distinto al que le antecede ni al que le sucede. Hemos visto que el peso que tiene el pasado en la conformación de nuestro presente, desde la determinación biológica hasta los hábitos y las inercias que se manifiestan en cosas tan determinantes para nuestra vida como las legislaciones por las que ordenamos nuestros comportamientos, por ejemplo, ¿no?, y nuestra propia acción vital. También es el tiempo que nos ofrecen los mimbres con los que se está elaborando nuestro futuro, nuestra forma de vida, nuestra manera de relacionarnos, tanto entre nosotros mismos como con el medio que nos acoge. Hemos constatado también que es un tiempo en el que las fronteras se desdibujan. No es posible entender la contemporaneidad si no se aborda como un espacio y un tiempo en el que las fronteras entre los saberes y las disciplinas cada vez son menos relevantes. Ya no nos sirven las tradicionales separaciones entre ellos, y porque para comprender cualquier hecho humano o no humano, y para comprenderlos es preciso mirarlos desde la interdisciplinaridad o la transdisciplinaridad. Seguramente este último término es más adecuado, porque habla más de esa mezcla y de esa fusión.
ese jaspeado que hablábamos el año pasado al hablar de la cultura. Y hemos aprendido, yo personalmente, varias cosas, ¿no? A repensar la idea de cultura, sobre todo cuando va acompañada de la palabra contemporánea. Hemos aprendido que es necesario ampliar la idea de cultura, ir aprendiendo a no separar lo que no son sino formas de acercarnos y de representarnos a eso que con precauciones podríamos llamar lo real. Nos lo pedían José Alenza y Alba Nogueira, reclamando en el coto de la cultura un espacio para el derecho, que sorprendentemente no suele concedérsele. Con toda justicia, porque pocas cosas hay que determinen más nuestra forma de vida que la legislación por la que ésta se regula. Lo predican también y lo ejercen, en este caso ya Gustavo, Ariel Schwartz o Fernando Broncano, como nos mostraron en las dos magníficas ponencias que nos presentaron ayer. Hemos aprendido también que el ser humano, especialmente el actual, las fronteras entre lo natural y lo cultural son indistinguibles. De hecho, por ejemplo, nuestra relación con la tecnología ha dado mucho juego estos días. Nos lo decía María Martinón, pero también Fernando Broncano, al traernos la concepción del humano como cyborg de Donna Haraway. Somos tecnología, somos cyborg. La inteligencia artificial es una tecnología que nos cambia y que construye el entorno social, nos decía Manuel González Bedía. Hemos aprendido también a valorar o a dar importancia a la diversidad frente al impulso por la homogeneidad que caracteriza seguramente nuestro pasado más reciente. Nos habló de ello María Martinón como un elemento imprescindible para la pervivencia de la especie. Nos advirtió de que la tendencia de la naturaleza a la diversificación se ha encontrado con una especie, la humana, que no solo es única como tal, sino que va cada vez más rápidamente mermado el rico legado que el mundo natural nos ha ofrecido en milenios de evolución. Diversidad, por tanto, es uno de los términos más importantes que ha aparecido estos días. También hemos podido constatar el coste que está teniendo esta reversión del principio darwiniano, de que en lugar de adaptarnos al medio, hoy parece que estamos adaptando el medio a nuestra propia forma de vida. Y que todo eso pues tiene algún tipo de influencia. Claro, ¿cómo abordar todo esto? Pues se ha hablado de la cuestión del control de lo público frente a la iniciativa privada o a la distancia entre la que propone el experto y lo que vivimos la gente de a pie. Lo decía José Alenza con el ejemplo de la elaboración de la Constitución en las Cortes de Cádiz. También Manuel González Bedía cuando nos hablaba del papel de las grandes corporaciones que desarrollan la inteligencia informática en el diseño de nuestra forma de vida, o Alba Nogueira cuando nos mostraba el poco espacio que se nos deja para controlar la degradación del medio ambiente, porque todas nuestras opciones vienen mediadas por la necesidad de mantener un régimen constante de consumo que nunca acaba. También se refería en cierta forma a esto Alberto Santamaría. Pero por otra parte, a veces parece necesario que esta experticia, sean los autores o promotores de esta inteligencia artificial o del derecho, los que se pongan por delante porque quizás los ciudadanos de a pie no estamos suficientemente preparados para intuir qué precisa esta vida colectiva. Alba, por ejemplo, ponía los ejemplos de los plásticos de la ley del tabaco. Gustavo mostraba también cierta sospecha, ¿no?, sobre el papel que podíamos jugar los ciudadanos de a pie en estas determinaciones, ¿no? Pero en cualquier caso se constataba las dificultades para ejercer este control. Lentitud era una de las cosas que aparecía, complejidad. Cuando se trata de procesos participativos, pues dificultades incluso para las instituciones para ofrecer una respuesta rápida, una respuesta consensuada, una respuesta democrática. A eso se referían, por tanto los juristas como nuestro ingeniero informático, Manuel González Bedía. Y hablábamos de la importancia de disponer de diferentes formas de representar y de representarnos. El encuentro entre la ciencia y las artes, que quiebra la tradicional distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, a la que se refería ayer Gustavo o Fernando Broncano. La conciencia de que llegar hasta el último detalle, buscar la máxima precisión en la descripción de eso que podemos denominar la realidad, no garantiza un mejor conocimiento de la misma.
nos mostró con fenomenales ejemplos, ¿no? Ayer Gustavo Ariel Schwartz, que esa aparente objetividad paradójicamente bloquea e imposibilita el pensamiento y el conocimiento, un conocimiento que solo es posible si es entendido como algo socialmente aceptado. No quisiera que quedara una visión pesimista del tema, porque varios de los ponentes realmente han ofrecido puntos de esperanza, ¿no? Por ejemplo, la promoción de la diversidad y de la creatividad. Usar la creatividad no solo en el sentido que se nos propone desde las grandes corporaciones, sino justamente con el sentido opuesto, para ver la mejor manera de preservar esta diversidad biológica, social, que es la única garantía que tenemos de pervivencia como especie. Si está en nuestras manos, no es una utopía, es posible, nos animaba María Martinón. También revisar nuestras formas de desarrollo, que sea sostenible, nos decían José Alenza y Alba Nogueira, porque no es posible separar economía de salud, de relaciones sociales, de preservación del medio ambiente, como nos recordaba ayer, por ejemplo, Fernando Broncano. Algo que pasa por repensar el sentido que damos a nuestra vida. Si nos lo planteamos como una empresa a la que hay que sacar rédito, por encima de todo, como nos proponía, nos señalaba Alberto Santamaría, o si la concebimos como un proyecto ético y consciente de que nuestras acciones también son acciones que afectan a los demás y que, por tanto, es preciso tener esta conciencia social y del otro. También, si sustentamos esta esperanza en el valor del pensamiento y la acción colectiva frente al individualismo. Se ha hablado de economía circular, de pensamiento colectivo entre expertos y ciudadanos profanos, de pensar desde diferentes perspectivas, como las artes, como las ciencias. Es decir, que la acción colectiva se muestre también al valor de compartir para desacelerar este crecer desordenado, como nos proponía Alba Nogueira. Y pensar en un humanismo del devenir mestizo, que nos decía ayer Fernando Broncano, un poshumanismo que él denominaba a la baja, dando a este término de la baja, curiosamente, el sentido contrario al que suele tener el sentido común, que quizás por eso dicen que es el menos común de los sentidos, ¿no? Que proponía que nos aceptemos como máquinas, que es una afirmación que aparentemente puede resultar dura, pero tal y como él la explicaba, pues realmente era algo perfectamente comprensible, ¿no? Que nos aceptemos como seres del mundo natural, a la vez ni más ni menos solidarios, ni más ni menos que otras formas de vida y solidarios con todas ellas, que nos aceptemos como seres que no van por la vida con un objetivo, como nos recordaba Alberto Santamaría, sino como perpetuos caminantes que vamos construyendo nuestra vida y nuestro futuro y el mundo que nos rodea en este caminar, ¿no? Él decía un poshumanismo en el que la dignidad humana se consiga a través de la solidaridad, dando a esta palabra todo el sentido que podamos imaginar. Está en nuestra mano escribir nuestra historia y para eso tenemos a la ciencia y a las artes, a la cultura en definitiva, trabajando codo a codo, y quizás pues esta sería la conclusión desde la esperanza que nos ofrecía el curso, a pesar de hacer un análisis tan preciso y certero de los problemas que tenemos en la contemporaneidad. Estas serían más o menos mis impresiones. Pueden ser compartidas o no, esto ya es algo que depende de cada quien, pero en cualquier caso, como decía al principio, lo que me parece importante es que, manteniendo un poco el espíritu con el que este curso nació, pues y sobre todo con lo que se ha dicho estos días, pues que sea el pensamiento colectivo el que construya estas conclusiones o el que lo que hemos aprendido, lo que hemos sacado de este curso, y no solamente lo que yo haya podido decir aquí. Por tanto, reitero mi ofrecimiento para abrir el diálogo hacia todas las personas participantes. Muchas gracias, Imanol. Muy complicado sintetizar mejor lo que tú has hecho, ¿no? Sintetizar mejor el curso con los temas que has apuntado. Muchas gracias.
Bueno, son solo mis cosas. Bueno, llegan felicitaciones, a ver, y también alguna intervención. Llevar al museo, dicen a todos los ciudadanos, puede ser uno de los aspectos positivos de la pandemia, pero el papel de la intermediación se muestra como absolutamente necesario, nos dice Miguel Goicoechea, y nos da la enhorabuena. Efectivamente, la mediación es algo en lo que estamos trabajando mucho porque somos conscientes de que, bueno, pues que un lenguaje tiene un emisor y tiene un receptor y el medio es la obra, es el bien, pero que de alguna manera tiene que ser acercado, ¿no? Eso sin quitar la libertad a cada persona para poder hacer lo que y pensar y sentir lo que quiera, ¿no? Pero también es verdad que las manifestaciones artísticas en los últimos tiempos, las que son muy antiguas porque nos pueden parecer lejanas, nos falten claves culturales de ese momento, ¿no? Ayer hablábamos que la historia es hermenéutica, es interpretación, pero debe hacerse desde la objetividad, ¿no? Desde la profesionalidad de los historiadores y desde la objetividad de intentar estudiar y conocer ese momento de la manera más objetiva posible. Mediar cuando nos faltan claves del pasado, pero también el momento actual puede presentarse muy críptico desde la individualidad y la subjetividad del artista. Por eso, como bien apuntas, la mediación es muy importante, ¿no? Y ahí estamos trabajando todo lo que podemos. De eso Imanol sabe mucho. Me has pillado respondiendo a un mensaje. Que sabes mucho de mediación, Imanol. No, que va. Hombre, lo que sí tengo un criterio, una idea de lo que yo entiendo por mediación. Mediación no es explicar aquello que el experto sabe al que no sabe, sino mediación es colocar esas piedras que permiten a quien se acerca a algo construir su propio pensamiento y su propia visión. Es decir, yo entiendo que la mediación tiene esa función. No es la de la transmisión del saber experto al saber profano, sino que es la articulación de aquellos mecanismos que pueden permitir al saber profano en ir elaborando su propio relato sobre aquello que tiene delante, ¿no? Yo lo entiendo así. Y en ese sentido, pues el museo lo que ha hecho con toda esta propuesta de todo el arte contemporáneo desde el propio título ya es colocar una primera piedra. O sea, cuando alguien le dice todo el arte es contemporáneo, desde la idea que tenemos de la división del tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro, ya nos está quebrando esa idea y por tanto nos está animando a construir algo a partir de ahí, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así. Y creo que sí, que esa es la idea y esta es la cuestión, ¿no? Esa es la forma de llevar al museo a los ciudadanos. Una de las formas, pero como bien dices, eso no impide que cada quien, es más, no solamente no impide, sino que provoca que cada quien construya su propio discurso. Y eso no debe de ocultar el saber del experto. Lo que pasa que, recurriendo a este término que ha aparecido tantas veces en este curso de la diversidad, hay tantos saberes expertos, como hemos dicho estos mismos días, que lo que sí es pertinente es mostrar la mayor parte de ellos o todos ellos, es decir, todos los que podamos mostrar. Porque también desde los diferentes saberes expertos y desde las diferentes opiniones que provienen de los saberes expertos, se puede construir el saber propio, ¿no? O sea, no se trata de ocultar o de poner al mismo nivel el que sabe y no sabe, volviendo un poco al debate que teníamos el otro día con Gustavo también, con Manuel González de Día. No es el mismo nivel. Son niveles distintos porque tienen propósitos distintos. Bueno, siguen llegando felicitaciones. Aprovecho para recordar que se va a pasar una encuesta, de forma que estas intervenciones que está viendo ahora a través del chat y de la pregunta-respuesta sobre cómo ha llegado el curso, pues habrá una
momento o un dispositivo para poder recogerlas, porque aquí pues van apareciendo pero también se van perdiendo. Entonces les animamos a que hagan la encuesta. Y no sé, si no hay nada más, yo cerraría, creo que ya también seguramente es hora de cerraría, primero pidiendo disculpas por mi torpeza en el manejo del medio, que si el chat, que si las respuestas, para mí también era la primera vez que he tenido que dar bastantes clases por videoconferencia, pero nunca en un espacio en el que he tenido que manejar tantas herramientas a la vez. Y entonces os pido disculpas sobre todo a quien en algún momento ha planteado alguna cuestión, alguna pregunta o alguna intervención y no he sido capaz de recogerla. Y luego, pues quiero agradecer a todos los y las ponentes, ya por su disposición desde el principio, pero sobre todo porque han entendido tan bien la propuesta. O sea, estoy realmente agradecido. Han entendido la propuesta también porque han sido capaces de algo que les pedí que era un reto y que era difícil, que era que hablaran de la contemporaneidad en su relación con el pasado y con el futuro. Es decir, que ubicaran la contemporaneidad como un lugar de cruce, desde su perspectiva, cómo lo estaban viendo. Y lo han hecho perfectamente todos los ponentes. Y además han sabido llegar al público y, de hecho, todos los mensajes van en esa misma dirección. Lo accesible, que han hecho cosas tan complejas como lo propio de cada uno de los saberes, y esto también es mediación. La forma en la que han hecho ameno y han conseguido que llegase su discurso, y esto no solamente lo digo yo, estoy todo el tiempo leyendo este tipo de opiniones. Era un reto difícil, entonces aquella disposición a participar que agradecía al principio del curso, ahora le debo unir este agradecimiento por lo interesante que ha sido lo que han contado, por lo bien que lo han contado, por lo accesible que lo han hecho y por cómo han sabido alcanzar este espíritu y este reto que les proponíamos de entender lo contemporáneo como un espacio de cruce, un espacio complejo, un espacio en el que tenemos un pasado que no termina de morir y un futuro que no termina de nacer, en feliz expresión de Fernando Broncano. Pues por mi parte, así cerraría el curso. Creo que no sé si hay alguna cosa más. Bueno, y hay algo que sí es también importante, que es Marian Gil de Intensas. También le agradecimos al principio que hiciera posible este curso. Ahora creo que con más motivo, porque todo, aparte de mis torpezas, ha funcionado. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo mucha paciencia a los asistentes, todos han tenido estos muy predispuestos a intentarlo, a hacerlo y sumarse a esta tecnología es de agradecer y bueno, esto hay que repetirlo desde luego. Pues bien, Marian, no sé si se pueden recoger las opiniones que están apareciendo en el chat. Sí, porque se guarda todo lo que se está, todo lo del evento se guarda después en sus ficheros y también lo guardamos. En cualquier caso, un agradecimiento general a todas las personas que están vertiendo sus opiniones y sus felicitaciones, que no puedo hacerlo personalmente porque ya digo que no puedo hacer dos cosas a la vez, escribir y hablar. Pero bueno, pues no sé, por mi parte, Mercedes, como... Por parte del Museo de Navarra, pues felicitar a todo el equipo técnico, científico, los panelistas, agradecer a todos los participantes su asistencia, su comprensión en este primer curso. Es el primer curso online que hace, el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, o sea que en ese sentido somos auténticos pioneros y aventureros. Yo creo que gracias a la ayuda de todos pues ha funcionado muy bien. Así que vamos a trabajar para que se repita, mejorado, gracias entre otras cosas a vuestras opiniones y al retorno que nos deis.